Las Mega Evoluciones. Todos hemos extrañado, y creo que hablo por todos, al afirmar que es la mejor gimmick que ha incluido la franquicia de Pokémon hasta la fecha. O al menos, estéticamente hablando, definitivamente es la mejor. La Mega Evolución nos ha brindado diseños icónicos y memorables que han pasado a la historia, dándole desde un nuevo brillo a Pokémon que a veces ya estaban olvidados, hasta superar la genialidad de otros diseños que ya eran muy geniales de por sí y muy queridos. Lamentablemente, ya pasaron más de 10 años desde la última vez que se nos revelaron una nueva Mega Evolución en los remakes de Hoenn. Definitivamente la espera ha sido larga y las peticiones de los fans por nuevas Mega Evoluciones ha sido interminable. Sin embargo, todo indica que la espera finalmente ha terminado, con el próximo lanzamiento de los juegos de Pokémon ZA. Tú, yo y la comunidad entera está realmente hypeada, a tal punto de que los leakers meses atrás, y como era de esperarse, no dudaron en revelar por adelantado los detalles de las nuevas Mega Evoluciones que estarían estrenándose en esta entrega. Creer en ellos está dentro de cada uno. Sin embargo, muchos de los leakers son conocidos por haber revelado muchos detalles de juegos de Pokémon anteriores antes de su lanzamiento, por lo que, a mi parecer, creo que son una buena fuente y que son de confianza. Entonces, la pregunta ahora es, ¿se imaginan cómo se verían estas nuevas Mega Evoluciones? Vamos con el video. Hola entrenadores, mi nombre es El Esteba. Soy artista Fakemon con ya muchos años de experiencia diseñando Fakemon propio en mis redes sociales y haciendo comisiones para creadores de contenido en YouTube y proyectos independientes. Espero este sea el primer video de muchos más, por lo que es fundamental contar con su apoyo para cumplir este sueño, y espero puedan acompañarme en esta nueva aventura Pokémon. Como les comentaba anteriormente, se vienen nuevas Mega Evoluciones, es un hecho, siendo esta vez turno de Pokémon como Hawlucha, Starmie, Scrafty o Malamar, entre muchos otros, pero por ser el primer video y como en todo buen comienzo de aventura que se respete, comenzaremos con los starters: Tepi, Totodile y Chikorita. Debo avisarles que al final de este video muy probablemente haya una nueva Mega Evolución que dejaré como sorpresa para los que lleguen hasta el final. Cuando a Emboar lo expones a los poderes de la Mega Emboarita, evoluciona a Mega Emboar, de tipo Fuego Lucha. Según los leakers, Mega Emboar se basará en un soldado chino ancestral. El fuego alrededor de su cabeza crecerá mucho más y en su mano sostendrá una lanza hecha de puro fuego. Personalmente quise darle detalles como un horno a su cuerpo, como si estuviese conteniendo mucha energía calorífica en él. Lo imaginé teniendo un boost considerable en ambas defensas, llegando a tener 95 puntos de defensa física y 85 puntos en su defensa especial. Sin embargo, el stat que más subiría sería su ataque físico, llegando a unos 163 puntos. Mega Emboar llevaría la habilidad llamada Jabalina Flameante, jugando con el doble concepto de la jabalina como una lanza y que Emboar en sí es un jabalí. Dicha habilidad le permite a Mega Emboar realizar ataques de retroceso sin restarse puntos de salud. Además, le brinda un 20% de posibilidad de terminar quemando al rival. Cuando a Feraligatr le expones a los poderes de la Mega Feraligatita, evoluciona a Mega Feraligatr, tipo Agua Dragón. Mega Feraligatr, según los leakers, tendrá una especie de cabeza de cocodrilo gigante color rojo a modo de casco que irá desde la base de su cuello y podrá cerrarse por sobre su cabeza. Supongo que como una especie de armadura. Además, este Pokémon tendrá espinas en los brazos y la espina de su espalda crecerá aún más. También comentan que el diseño será aburrido, pero intenté imaginarlo de una forma en la que tal vez pueda quedar genial a pesar de estas características. A Mega Feraligatr lo imaginé con un boost en estadísticas como en su defensa especial y también en su velocidad. Sin embargo, hizo una pequeña reducción de 10 puntos en su ataque especial solo para boostear de mejor manera su ataque físico, llevándolo a unos 145 puntos base. Mi versión de Mega Feraligatr llevará una habilidad nueva llamada Double Jaw o Doble Tarasca, que juega con el doble significado de la palabra Tarasca, que es el nombre de un dragón de una leyenda de la localidad de Tarascón y de origen belga-francés.
Además que en español, tarascar se le llama la acción de un perro al morder o herir con los dientes. Esta habilidad le permite al usuario golpear 2 veces con movimientos de mordida a los rivales, pero el segundo ataque solo tendrá un 60% del poder total. Cuando a Meganium lo expones a los poderes de la Meganiumita, evoluciona a Mega Meganium, de tipo planta hada. Según los leakers, Mega Meganium tendrá 4 flores esponjosas en el cuello, por lo que no se podrá ver del todo, solo su cabeza saliendo de la flor. Las flores de la cabeza hasta el cuello serán rojas, rosa oscuro, rosa claro y blancas, supongo que manera de degradado. Las antenas serán largas y verán un bucle cerca de la cabeza. Además, las piernas verdes se verán como pantalones que caen sobre las garras. Si bien no seguí la filtración al pie de la letra, lo usé como referencia para comenzar con el diseño, pero lo fui modificando a medida que iba avanzando con este. La más resaltante podría ser que no seguí la idea de la flor que tapa todo el cuello. En mi versión dejé parte del cuello visible al salir de la flor. Además, busqué reinterpretar una flor como la flor de loto, que es relacionada a la iluminación y a los poderes místicos, pero con el esquema de color similar a lo mencionado por las filtraciones. Mega Meganium tendría una mejora considerable en su ataque especial, aumentando más de 30 puntos en este apartado. Sin embargo, lo que resalta más es la mejora de la defensa física y defensa especial, las cuales llegan a 130 y 140 puntos respectivamente. En cuanto a su habilidad, también quise darle una habilidad nueva, en este caso llamada Heart Bloom, o Coraflor en español. Esta habilidad le da como efecto secundario a todos los ataques tipo planta y hada usados por este Pokémon el drenar el 30% del daño infligido al oponente por dichos ataques, usando esto para recuperarse sus propios puntos de salud. ¿Y qué les pareció el diseño que hice para los starters? Espero que les haya gustado. Pero aún no se vayan, es momento de revelar la sorpresa que les comenté al principio del video, y para ello, démosle la bienvenida a un Pokémon pseudo legendario y uno de los Pokés más queridos por todo el fandom. Así es turno de Dragonite. Cuando Dragonite se ve expuesto a los poderes de la Mega Dragoniteita, evoluciona a Mega Dragonite, de tipo dragón volador. Según los leaks, Mega Dragonite tendrá un par de alas de ángel en su cabeza en lugar de las antenas, otro par de alas sobre los brazos y un par de alas en los pies, como haciendo alusión a las botas de Hermes. Además de ello, llevará un orbe azul cerca al final de su cola. Esta vez busqué utilizar todos los elementos mencionados por las filtraciones, sin embargo pasé las alas de los brazos hacia la espalda porque me parecía que quedaba mejor de este modo y le daba más equilibrio al diseño. La idea es dar una clara referencia a un serafín, que es un ser celestial de rango alto que suele representarse con 6 alas, además de ser más presente los rasgos de Dragonair, como en los colores de las manos y en la punta de la cola. Mega Dragonite tendrá una mejora en todas sus estadísticas, llegando a 110 puntos en su defensa, 125 en ataque y defensa especial y 90 puntos en velocidad. Pero el boost más importante lo veríamos en su ataque físico, el cual incrementaría hasta los 159 puntos. Mi versión de Mega Dragonite tendrá una habilidad nueva llamada Miraculous Wing, o alas flipantes a todo gas en español. Esta habilidad convierte todos los ataques de tipo normal usados por el Pokémon en ataques de tipo volador, y además otorga a Mega Dragonite inmunidad a alteraciones de condiciones de estado. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. ¿Qué les pareció? ¿Cuál de estas mega evoluciones llevarían en su equipo? ¿Son Team Emboar, Team Feraligatr, Team Meganium o tal vez son Team Dragonite? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Y sí, sé que solo falta un día para el nuevo tráiler de Pokémon Legends ZA, donde nos revelarán nuevas mega evoluciones y que demoré mucho para sacar este video. Pero más que todo era un reto personal el al fin poder subir contenido con mis diseños propios a YouTube. Por lo que agradecería mucho amor en este video como respuesta. Y además que puedan comentar qué videos les gustaría ver próximamente en este canal. Fakemon propios, formas regionales, nuevas mega evoluciones basándome en filtraciones o nuevas mega evoluciones que podrían aparecer en un futuro DLC de los juegos. Todo depende de ustedes. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. No olvides apoyarme siguiéndome en mis redes sociales.
para no perderte nada de lo que se viene en el canal.